Mi nombre es Pablo Andrés Bacani, soy el coordinador de un proyecto de investigación definido del periodo 2011 al 2014, junto a otros investigadores, Celina Berterame, Máximo Lanuse, Verónica Almada, Diego Luna. Tratamos de definir un problema puntual en nuestra cotidianeidad de la práctica penal, que consiste básicamente en que pese a que los castigos están prohibidos constitucionalmente, los castigos arbitrarios, las penas se aplican y se ejecutan en una manifestación formal del poder punitivo que se identifica como una medida de privación temporal de la libertad. Lo cierto es que la pena, lo que intentamos explicar es que se redefine en otros términos, cualitativamente, no en forma lineal, en función a otras gravedad que existen en función al contexto carcelario. Las preguntas metodológicas que pensamos en este sentido es cómo hacer influyente el conocimiento de las prácticas del castigo en la práctica jurídica para posibilitar un discurso racional de la agencia judicial que permita en cada caso concreto incluir estas formas de violencia en la mensura del castigo. Es decir, de qué forma pensar o insertarlo variando indicadores cualitativos por una epistemología numérica del cálculo del tiempo lineal y cómo definir cuantitativamente estos tratos arbitrarios. Por eso pretendemos, desarrollar un sistema de amplio alcance que incorpore todos estos datos de realidad como elementos pautadores para determinar, que una pena no es solamente esa medida de tiempo lineal fijada en la sentencia, sino que también está definida en función a ese contenido cualitativo que es la que la define y que la redefine constantemente, ¿no? En esto es que tratamos de trascender a esa medida de tiempo lineal y por eso, hemos planteado la necesidad de entrevistar al doctor Zaffaroni y realizarle algunas preguntas retomando su trabajo de En busca de las penas perdidas, haciendo un recorrido por todo su trabajo hasta la actualidad. Bueno, Raúl, muchas gracias primero por venir. Nosotros pensamos, cuando teníamos que hacerle algunas preguntas en función a nuestra línea de investigación del proyecto, era para nosotros importante retrotraernos a En busca de las penas perdidas, ¿no? Pensar en ese libro, en ese ensayo, en ese momento, y quizás vemos la situación hoy, leyéndolo en la actualidad, y vemos que iría a tener el mismo impacto ese libro que tuvo en ese momento. Y bueno, esto da lugar... No sé si tuvo mucho impacto, es otra cosa. Pero bueno, es un libro realmente importante, ¿no? Es decir, si tuviese que hacer una lectura hoy de ese libro, ¿cómo lo vería? Y si piensa si realmente la criminología crítica ha podido cautivar o no a la dogmática penal. Bueno, no, hay dos vertientes que ha tomado la dogmática penal en este momento. Una es, ha dado un retroceso hacia el neocantismo, por un lado. Es decir, si vemos, me estoy refiriendo a la dogmática alemana fundamentalmente, si vemos Roxin o los otros autores alemanes más contemporáneos y corrientes hoy en Alemania, sí, en general han vuelto al neocantismo. Creo que de alguna manera eso es un temor hacia la continuación de la línea de Welzel por la vía del realismo, ¿no? Si por la vía del realismo de Welzel la tesis de las estructuras lógico-reales se aplica a la pena, cosa que Welzel nunca hizo, y sí, tiene que llegar más o menos a una conclusión análoga a la mía, ¿no? Lo cual para los alemanes es muy fuerte, se le demuele todo, no tiene que empezar de nuevo. Nosotros, como somos subdesarrollados latinoamericanos, lo podemos hacer, no tenemos ningún inconveniente. Ellos tendrían un escándalo académico con una cosa de esa naturaleza, ¿no? Creo que quien sostuviera eso sería marginado de la academia. Hay otro movimiento que está marginado en la academia que directamente ha tomado un camino sistémico, que es el de Jacobs, ¿no? Ha sufrido una fuerte marginación en la dogmática alemana. Realmente yo me lo pregunté muchas veces a qué se debía.
¿A qué se debía? Que incluso hay no solo una marginación, sino que yo creo que algunas críticas superan el nivel de lenguaje con que siempre se han llevado a cabo las discusiones en Alemania. Me parece que algunas son directamente injuriosas. No entendía realmente, bueno, está bien, no estoy de acuerdo, pero no es para injuriar a nadie. Cuando penetré un poco más la cosa y sobre todo mi infinita ignorancia se redujo un poco cuando me puse a leer a Adam y Schaffstein en serio y veo que toma muchos elementos, por lo menos, no sé si él los toma, pero por lo menos sí resulta claro que Adam y Schaffstein sostenían una posición sistémica. La comunidad del pueblo era la Volksgemeinschaft era un sistema. Y bueno, los alemanes lo saben eso. Son los dos caminos que hay en este momento en la dogmática alemana. Para nosotros, en América Latina, sí, yo creo que el llamado de atención que de alguna manera hice en ese librito y que después desarrollamos en el manual o en el tratado con Slocar y Alagia, sí ha impactado en la región. Porque, bueno, nosotros estamos mucho más pegados a una realidad, ¿no? Y en la región hoy diría que hay, bueno, se ha expandido dos cosas que son muy raras. Por un lado, bueno, se produjo lo que siempre había estado sucediendo con la dogmática alemana, ¿no? Importamos lo último como si fuera el último modelo de la Volkswagen, y entonces como el último modelo de la Volkswagen es Jacobs, empieza... Y por otro lado hay otro movimiento que dice, no, paren, porque acá tenemos que apelar al realismo y tenemos que empezar a construir categorías nuestras, ¿no? Que eso es una tarea por hacer que no está hecha, ¿no? Es decir, esto no significa de ninguna manera negar el enorme desarrollo que tiene la dogmática alemana, que desde la crisis del positivismo ocupa el centro de la atención de la disciplina penal, pero tomar la técnica alemana, pero los objetivos político-criminales son nuestros. Y para eso necesitamos reformular algunas categorías, creo, ¿no? ¿La criminología crítica lo pudo hacer para ustedes? La criminología crítica tiene... sí, la criminología crítica llamó la atención sobre la necesidad de repensar la cuestión de la pena, pero en definitiva no llegó al fondo. Y no llegó al fondo porque incluso hasta la criminología radical, ya yéndonos al extremo de la criminología crítica, si entendemos por criminología crítica toda la criminología de la reacción social, desde que se desplaza el centro de atención de la criminología del delincuente al aparato punitivo, incluso la radical, hay un fenómeno que le pasa por alto. El fenómeno que le pasa por alto es nada más ni nada menos que el más grave de los crímenes, es decir, el genocidio. Es decir, la masacre genocida, la masacre de Estado, nunca fue objeto de análisis de la criminología. Bueno, nunca estoy exagerando un poco, hay algunos trabajos menores, etc. Pero no llegó a ese nivel, no llegó a analizar ese nivel. Fue como si se diera por sentado que esos eran episodios fuera de lo común. Y realmente no son episodios fuera de lo común. No es nada más ni nada menos que un poder punitivo que se va descontrolando y bueno, por suerte se logra contener en la mayoría de los casos, pero en algún caso no se logra contener y da por resultado eso, ¿no? Pero no está fuera de las reglas o de las tendencias que puede tener un poder punitivo, ¿no? La tendencia genocida existe, la tendencia a la masacre de Estado existe, ¿no? Todo poder punitivo selecciona conforme estereotipos. Y pasar del estereotipo al chivo expiatorio es un camino que a veces es muy, muy difícil de determinar cuándo del estereotipo se pasa al chivo expiatorio. Pero ya cuando llegás al límite del chivo expiatorio, y bueno, la consecuencia lógica, ¿cuál es?
Si tenemos a alguien que es responsable de todos nuestros males, la consecuencia lógica es que hay que aniquilarlo, ¿no? Bueno, entonces, claro, por suerte no todo... La base del estereotipo es la discriminación. En toda discriminación hay una semilla de estereotipo. Sí, perfecto, pero bueno, si nadie para el proceso de una discriminación, se pasa al estereotipo, del estereotipo se pasa al chivo expiatorio y del chivo expiatorio se pasa a la masacre. Por suerte esto no se produce en todos los casos, pero lo que quiero decir es que la masacre no es un fenómeno ajeno al ejercicio del poder punitivo. Es un caso en que, bueno, no se lo paró, no se lo detuvo a tiempo. Hacía poco señalaba la relación, el error táctico que había cometido el derecho penal moderno, la escuela liberal, con esta teoría de la legitimidad de las penas, ¿no? Y por otro lado, a nosotros, que es el punto en cuestión que nos atrapa, que es como trabajamos en el sistema, digamos, tratando de contener el sistema carcelario respecto a sus formas de violencia, vemos que por otro lado, digamos, el sistema de justicia sigue operando con esas categorías que le dan legitimidad a esas formas de violencia, ¿no? Como Benjamin ya lo había señalado. Sí. Si somos, sí, arrastramos esa... Sí, lo que pasa, no sé si es un error, fue lo que pudieron hacer en su tiempo los padres liberales. Yo no sé si es un error de Feuerbach, eso, de Beccaria, o de Carrara, o de los iluministas, o de los liberales primero. Quizá no sea un error. El problema es que todos intentaron racionalizar la pena, darle una base racional. Y la pena no se puede racionalizar. Los únicos que aceptaron la esencia de la pena como lo que es fueron los nazis. Freitler, que claramente dice, la pena es venganza. Y es venganza. Lo que pasa es que si yo quiero hacer un derecho penal racional, no puedo incorporar la venganza porque la venganza es irracional. Como ellos eran irracionalistas, pudieron hacerlo. Cuando Freitler se pregunta cómo legitimo la venganza, pues nada, dice, se legitima por sí misma. Y sí, claro, sí, el problema está en la venganza. La pena canaliza venganza, no hay nada que hacerle. No. Por eso que no puedo hacer una construcción racional de la pena. Esto no significa que la pueda hacer desaparecer, cuidado. Porque el problema está en la venganza, no en la pena. Y la venganza es un fenómeno civilizatorio. La venganza está vinculada íntimamente, inescindiblemente a la idea de tiempo lineal, que está vinculada a toda la idea del industrialismo, del progreso acumulativo, del avance acumulativo. Y el tiempo lineal, bueno, está en la base de nuestra civilización, qué sé yo, puede cambiar, por cierto, hay civilizaciones que tienen un concepto ondulante de tiempo, otras que tienen un concepto circular de tiempo, otras que tienen un concepto puntual del tiempo. Bueno, la nuestra tiene esa, bueno, qué sé yo, pero un cambio civilizatorio no lo voy a hacer desde el derecho penal, no, cuidado, eso, qué sé yo, lo que puede pasar en el mundo no es mi problema, sí, puede ser mi problema como ser humano, pero bueno. Sin embargo, se podría tomar algunas categorías, por ejemplo, yo pienso en el tiempo puntual de un tipo que está luchando con una faca. El tiempo puntual, qué sé yo, sí, lo tienen los africanos, lo cual me parece lógico. Claro, si uno vive en un medio que sale, encuentra un tigre, al rato encuentra la víbora, al gato un león, al gato un elefante que le da una patada, es un poco dudoso que esa persona pueda tener otra visión que puntual del tiempo. Pero eso también se puede reproducir en la propia pena, digo, ¿no? Sí, también como, bueno, qué sé yo, no le puedo hacer creer que el mal es solo una falta de bien cuando tiene todo eso enfrente, bueno, sí. Cada civilización tiene su... Sí, por supuesto que puede suceder, pero la base civilizatoria nuestra es sobre tiempo lineal. Y la base de tiempo lineal, ¿cómo diablo cómo la superamos? Tiene que ser civilizatoriamente. Está incorporada al equipo psicológico nuestro, ¿no? Y la pena es eso, me pasé una estación del subte, sí, me bajo en la que sigue, bueno, que me da bronca. El subte no para más. Quiero romper todo el subte, qué sé yo. Ese es el asunto. Sí, en los últimos años hemos notado que hay un incremento de las políticas públicas tendientes a incorporar mayor cantidad de alumnos a
proyectos de investigación. Pero lo cierto es que digamos, hay como digamos, una disociación entre esta mayor incorporación de alumnos o digamos, personas que están investigando y la editorial, digamos, el mercado editorial, porque aparece el fenómeno de la teoría reproduciéndose a sí misma, ¿no? Como esa disociación. Entonces la pregunta es si no cree que existe un exceso de conceptualismo cuando la teoría se reproduce a sí misma sin tener en cuenta el impacto que tiene en la práctica esta teoría, y si no es necesario quizás incorporar en el análisis del horizonte de proyección del derecho el eventual análisis de digamos, cuáles son los factores que imposibilitan que esta teoría pueda ver cuáles son sus efectos en la práctica. Mira, no, hay varias cosas que se pueden, hay varios factores para esto, ¿no? Hay varios factores que operan en esto, entre otras, bueno, si estamos hablando de práctica, nosotros hacemos teoría para un poder del Estado, básicamente, que es el Poder Judicial, ¿no? De modo que lo que estamos haciendo es política, son proyectos políticos. Al hacer conceptos, elaboramos conceptos, pero son conceptos que los va a usar un poder del Estado y los va a usar para poner pena o para no poner pena, ¿no? Es decir, para manejar el semáforo que tiene en la mano, ¿no? O dejo pasar poder punitivo, no dejo pasar poder punitivo, prendo una luz amarilla y esperemos un rato. Esa que es la función del judicial en el ámbito penal, bueno, sí está influida naturalmente por la doctrina, usa la doctrina, pero la usa según el sentido político y el momento político. Cada sentencia es un acto político porque es un acto de gobierno de la polis, sin lugar a dudas. Y ahí, bueno, ahí entran los distintos factores de carácter político. ¿Para qué se montó el aparato penal? ¿Para qué sirve el aparato penal? ¿Para qué sirve en cada momento? ¿Para qué sirve el aparato jurídico del Estado? Que se monta en un momento dado, en un momento histórico, como toda sociedad. Bueno, toda sociedad es estratificada, no hay una sociedad absolutamente igualitaria, ni mucho menos, de modo que hay algún sector que detenta la mayor parte de la renta, queda con la mayor parte de la renta, y otro que está más abajo. Bueno, llevan la peor parte. Bueno, naturalmente que siempre el vínculo del aparato jurídico con el establishment es íntimo. Bueno, el establishment no va a montar un aparato jurídico que lo perjudique. Monta un aparato jurídico que tiende a perdurar, o a perpetuar más o menos la estructura de distribución de renta. Y bueno, cuando viene otra distribución de renta, ese aparato cruje, ¿no? Se quiere tirar un poco para abajo y cruje, no hay nada que hacerle. Cruje o se rompe de repente, que eso es lo que puede pasar. No, depende de las consecuencias, del momento histórico, etcétera. Se puede romper incluso, quebrar y ser reemplazado por otro, ¿no? Pero en ese tira y afloje, claro, el aparato punitivo hoy está sufriendo todavía las consecuencias de la teocracia de mercado, ¿no? De Milton Friedman, ¿no? Hay que achicar el Estado. Achicar el Estado no achicó nada. Simplemente desplazó de planes de asistenciales la inversión a planes de represión. No se achicó el Estado. En Estados Unidos lo vemos claro eso, ¿no? Que se hizo, bueno, se magnificó el sistema penal se volvió gigantesco, y se redujo. Hoy no le aprueban el presupuesto a Obama porque no quieren aprobar un seguro de salud. Y bueno, lo cual está indicando que qué es lo que quieren, qué es lo que la derecha norteamericana, que responde a eso de Friedman, la teocracia de mercado, que es lo que quiere, y bueno, naturalmente quiere reforzar el sistema punitivo y asistencia social, nada. Y lo leemos, incluso de repente acá aparece algún idiota que reproduce cosas de los think tanks de la derecha americana, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar el subsidio que se lo van a gastar en drogas, se lo van a gastar en alcohol? Las mujeres las menores se van a hacer embarazar para tener el subsidio, cosas de esas. No las inventaron los idiotas nuestros, las copian de los norteamericanos, estas cosas hace años que se dicen allá en Estados Unidos. De modo que ni siquiera los idiotas nuestros son originales, ¿no? Son copiones. Y sí, esas son dificultades. Uno dice, bueno, sí, está bien, aumento
hago investigación jurídica, reconceptualizo, pero hay que ver si esos conceptos, cuando estos conceptos resultan disfuncionales, bueno, son problemáticos, no inciden sobre la realidad. Hay otro problema que es... hay otro problema que sí, si nos separamos de la realidad bueno, yo no sé qué es la realidad, está bien, eso es otro problema. La única verdad es la realidad, pero no sé qué es la realidad. Pero, no, si nos separamos de los efectos reales de una norma, porque bueno, una ley es un deber ser, que yo le puedo dar una función manifiesta a cualquiera, la de tutela de bienes jurídicos, de lo más excelso, de lo más defendible, pero que en la práctica puede resultar una catástrofe porque su función manifiesta es una y su función latente es otra que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, claro, cuando uno piensa en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tiene que pensar en la función latente. Eso en América Latina es absolutamente indispensable, ¿no? Tenemos heredada una tradición que viene desde España, ¿no? Que uno lee las leyes de Indias y parece que, bueno, geniales, ¿no? Mataron la mitad de los indios, qué sé yo. Entonces, y eso está en nuestra cultura y está en la cultura latina. Hacer leyes con función manifiesta, excelsa, indiscutible, pero que bueno, sabiendo cómo opera en la realidad eso, lo que estamos habilitando, el resultado que tiene es genocida. Bueno, sí, cuando hablo de realismo lo que quiero significar es eso. Al evaluar una ley, lo que tenemos que hacer es analizar sus funciones latentes. Funciones manifiestas pueden ser generosísimas, humanitarias, qué sé yo. ¿Qué más humanitario que tutelar a los menores, a los niños? Sí. Paren, que están tutelando, los meten preso. Entonces no, hagámosle un proceso, un momento. No. Antes que nada vamos a hacerle un proceso como cualquier ciudadano. No me lo tutelen tanto. En la historia tutelaron a las mujeres, miren cómo le fue. Tutelaron a los indios, miren cómo le fue. Tutelaron a los negros, miren cómo le fue. No, cuidado, no tutelemos a nadie. Si hay que penar a alguno, se lo penará. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero como Dios manda, ¿no? Sí, en la misma línea de las preguntas anteriores, usted habló de realismo por un lado, habló de racionalización por el otro, cómo esta racionalización ha llevado de alguna manera a justificar instituciones ancladas en el deber ser, y creo que mi pregunta es si esto se puede relacionar con la fuerte asimetría que hay entre el desarrollo altamente tecnificado de la teoría del delito por un lado, la forma en que pensamos cuándo procede o no procede la pena, pero no hay ningún tipo de... Es como si se resistiera la racionalización. De la pena, claro. Sí, se resiste. El espacio de prisión se resiste. ¿Cómo hacerlo ingresar? Pero fíjate que... ¿Qué se hace? La función de la pena es algo que determina la función del derecho penal. Bueno, como la sanción civil te determina la civil. Bueno, sí. Cada uno de nosotros al escribir un tratado empieza, la pena tiene tal función, el derecho penal tiene tal función, un fenómeno. En realidad, lo que decimos es la pena, en mi opinión, debe tener tal función. Que la tenga o no la tenga no nos interesa, y normalmente no la tiene. Alguna tiene por casualidad, qué sé yo, puede ser alguna vez por casualidad, pero eso no nos permite generalizar eso. Ni la prevención general, ni la prevención especial, ni la positiva, ni la negativa, son todas falsas. Y después termina alguien diciendo, no, es retribución, y me nombra Kant, a Hegel, sin el sistema de Kant y Hegel. Es como que salió el domingo a pasear un rato con Kant, otro rato con Hegel, nada más. Entonces, hacemos toda una teorización para que los jueces autoricen penas o impongan, bueno, no imponen, pero bueno, dejen pasar poder punitivo y con eso establezcan penas. Y los jueces agarran el tratado nuestro y conforme a eso ponen una pena, claro.
Pero la pena se pone y se cumple en el mundo del ser. Y nosotros hemos teorizado en un mundo del deber ser. Y de un deber ser que no es, y que ni siquiera puede llegar a ser, que nunca puede llegar a ser. Porque es falso. Es falso. Es falsa la prevención general, es falsa la prevención especial, es falso. La única prevención especial que no es falsa es si lo mato. Así claro, no cabe la menor duda y no va a ser más nada. Fuera de la prevención especial negativa, que es esa, que no puedo aplicársela a todo el mundo, naturalmente, aunque metiera la pena de muerte, lo que sea, fuera de la prevención especial negativa, no tengo otra. No tengo otra que pueda llegar a ser. Entonces, ¿es una norma jurídica aquella que establece un deber ser que no puede llegar a ser? ¿Es una norma jurídica que alguien me obligue a mí a caminar hasta la luna? No, es un disparate, no una norma jurídica. Bueno, es una forma de disparate lo que estamos haciendo. Una forma de, sí, un deber ser que sea jurídico tiene que ser un deber ser que puede llegar a ser. El propio Kant decía que deber supone poder. Bueno, poder, pero si no puedo hacer que esto que yo digo que debe ser llegue a ser, no, porque no es imposible. Y si desafiáramos, porque esto Más aún, la famosa prevención general de que la prevención general no es penal. La prevención general es de todo el orden jurídico. Si yo pago el alquiler es porque me van a desalojar. Si pago el teléfono es porque me lo van a cortar. Si pago la patente del auto es porque me lo van a secuestrar. Y eso no es penal, no tiene nada que ver. O es coerción, o es derecho civil, o es derecho laboral, o es derecho administrativo. Pero no son sanciones penales. Y es lo que me motiva, qué sé yo. Y más aún, bueno, cuanto más grave es un delito, menos puedo pensar en una prevención general. Es posible que no deje el coche estacionado porque se lo va a llevar la grúa y me va a poner una multita. Es posible otras cosas, sí, pero si decido matar a toda mi familia, no voy a mirar el Código Penal a ver cuánto me va a costar. Y ya cuando me lleno de dinamita y me vuelo en el medio de una multitud porque sé que voy a ir al mundo de la Surie, ahí directamente, ¿qué prevención general? No hay prevención general posible, no hay disuasión posible, no vale la pena. Cuanto más grave es el delito, cuando mayor el contenido injusto, menos disuasión hay. ¿No? Eso es claro, hasta que llegamos al loco que se llena de dinamita. Que lo voy a disuadir con la pena. Ahora, de alguna manera, la propia técnica tiene una especie de raíz punitiva en términos de querer controlar al ser, ¿no? O sea, en el texto ¿Qué pena? Usted ahonda sobre una posibilidad de fraternidad, ¿no? De conexión con el ser, de escucha. No sé, estamos haciendo directamente un desarrollo de cortar un cabello a un 4 en el aire con la teoría del delito, y cuando llegamos a la teoría de la pena es terrible, no hay una orfandad total de teorización. ¿Por qué? Porque justamente no se la puede racionalizar, no hay forma de racionalizar. Estamos escondiendo la venganza con eso. Estamos diciendo, bueno, la venganza va hasta aquí, pero de aquí no pasa, entonces hasta acá está legitimado por esto, pero de acá no. Y bueno, llegamos a un absurdo, ¿no? Yo diría que en la práctica, después cuando salimos ya de lo teórico y vamos a lo práctico, yo diría que casi todas las sentencias penales condenatorias argentinas son nulas. Se llega a la parte de pena y se dice, bueno, en razón de su humilde condición social, de su escasa instrucción, de su falta de antecedente, le pongo 15 años. Y de las demás circunstancias que señalan los artículos 40 y 41 del Código Penal. El artículo 41 del Código Penal es un totum revolutum, y el artículo 40 del Código Penal
No dice nada porque es un artículo que se quedó vacío. El codificador, como no tenía computadora, por no correr todos los artículos del código, puso la pena se individualiza conforme a lo que dice el artículo siguiente. Bueno, estamos todos locos. No. Está bien, es una fórmula sintética, pero es una fórmula sintética que habría que trabajarla dogmáticamente, desarrollarla, qué sé yo. Las demás circunstancias del artículo 41, aunque sea. La edad, ¿qué me dice? No sé, la educación. Lo único lo que logró meter un socialista, que lo sacó del buen juez Mañó, la mayor o menor dificultad de ganarse el sustento propio necesario, el de los suyos. Eso puede tener algo de coculpabilidad, tiene algún color. El resto agarró todo lo que decía Feuerbach, que Tejedor ya lo había amasado y lo puso todo junto dentro de un artículo. Pensando a las alternativas, nosotros lo que tratamos de pensar es las alternativas metodológicas para poder traducir esas formas de violencia que hacen al desarrollo temporal de la pena en categorías que permitan su visibilización y por otro lado contener la mensura de ese poder punitivo que se va redefiniendo constantemente, ¿no? Por un lado, bueno, usted, digamos, ha considerado esta categoría de prohibición de doble punición, en las penas crueles son penas. Sí. Y luego en las últimas 2 hojas... Y en los casos de comunidades originarias, de pueblos originarios también. También, exacto. Y en las últimas 2 hojas del tratado piensa algo muy útil en términos prácticos, que es esto de la dinámica de la responsabilidad en la ejecución penal, ¿no? Es decir, cuando la pena se vuelve totalmente diferenciada en términos de cantidad de castigo de aquella que fue mensurada en la sentencia, ¿no? Claro. ¿Es la estrategia metodológica que podemos utilizar para pensar una dogmática en función a la ejecución del castigo? Ojo, básicamente yo lo que pienso es, no se trata solo de una cuestión de mensuración, sino de una cuestión de individualización. Una cosa es la cuantificación y otra cosa es la propia individualización que se va realizando a través de la ejecución penal. El proceso penal para mí no termina hasta no terminar la ejecución de la pena. De modo que, bueno, sí, se judicializa la ejecución de la pena, creo que hay que profundizar la judicialización de la ejecución de la pena. Y bueno, las circunstancias son cambiantes, la existencia es existencia, es decir, van cambiando. Con esto no me llevo a un existencialismo demencial así para decir que no puedo aplicar pena porque cada uno se puede rehacer cada 3 minutos, ¿no? Bueno, si no soy el mismo que estaba hace 1 hora, bueno, claro, ¿no? Pues cualquier cosa. No hay una identidad ahí. Pero bueno, pero sí llegar a eso. Evidentemente, bueno, sí, una persona se va dinamizando, la ejecución penal, a mi juicio, bueno, hay que regularla de alguna manera porque no podemos hacer que... Bueno, lo que podemos hacer con el derecho penal es contener el poder punitivo, pero hay una masa que tiene que ser tratada de alguna manera y lo que podemos intentar es, bueno, tratar de ofrecerle los medios para que cambie su autopercepción y en general al cambiar su autopercepción, bueno, no se haga cargo, o extroyecte, mejor dicho, el estereotipo que tiene introyectado, ¿no? Esa sería la idea. Me dicen, bueno, pero ¿esto en qué se distingue de la resocialización? Bueno, primero que la resocialización pretende imponerse y esto no hace más que ofrecer. Y en segundo término, diría que el paradigma resocializador es un paradigma que se mueve sobre un lema que podría decir sé bueno, que es falso, porque como es selectivo, el que lo sufre me puede decir ¿por qué tengo que ser bueno yo si tengo otros afuera que son mucho peores que yo? Lo cual es cierto. Entonces no, creo que la vulnerabilidad, tratar de subirle el nivel de invulnerabilidad al aparato punitivo, tendría que hacerse bajo el lema no seas idiota, que es otro. Lo que está haciendo es cumplir una función reproductiva, de reproducción de clientela del sistema, que mantiene el sistema. Y la próxima no va a ser la buena, porque por este camino la buena no existe. Ahora, bueno, qué sé yo.
Si te querés hacer dueño de un banco, salís y conseguís ser dueño de un banco, te felicito. Dame un abono. Pero, sí. Pero ¿Puede el servicio penitenciario dar ese trato? ¿Cómo podríamos? a veces lo hace, a veces lo hace. A veces solo que se hace prosa sin saberlo, y entonces lo llaman resocialización. Hay varios fenómenos de cambio de autopercepción. Hay uno, bueno, un tipo que entra semianalfabeto y sale ingeniero de sistemas tiene una autopercepción distinta necesariamente. Y después hay un cambio de autopercepción que se produce como un fenómeno natural, un fenómeno etario. La caída vertical de población penal después de algunos años obedece a que se salió del estereotipo, el estereotipo del delincuente joven. Me refiero al carne de cárcel. Sí, por supuesto sí, que hay un grupo de psicópatas, bueno, eso sí, está sí. más cerca del manicomio que no. El grupo mayoritario, lo que uno ve que entra y sale y vuelve a entrar, hay un momento que se cayó del estereotipo, se cayó por edad, y ya los demás no lo ven como conforme al estereotipo, y por ende no tiene respuesta según estereotipo. Naturalmente que hay algunos que siguen, son una excepción, ¿no? Naturalmente hay gente que se quiere hacer el pendejo hasta que ya no puede, pero bueno, así como en la vida corriente hay gente que se está arreglando la cara cada 3 días y se saca un pedazo y se pone otro, qué sé yo. También hay algunos, pero son excepción. El viejo en la cárcel es excepción. Es excepción porque se cae del estereotipo independientemente de que hay algunas formas de delincuencia que requieren ciertas condiciones físicas que con los años se pierden, ¿no? Yo no podría ser un arrebatador en este momento, ¿no? Me agarran a los 20 metros. Pero independientemente de eso, no, hay una caída, hay un cambio de percepción natural, ¿no? De autopercepción natural, ¿no? En la interacción ya los demás no lo perciben como. Pero si tendríamos que pensar una posible dogmática penal en términos del contenido del castigo. El contenido del castigo es la venganza, no podemos pensar nada. Lo único que podemos pensar es decir, bueno, ¿cómo tratamos de disminuir o de controlar el poder punitivo para que no se nos desbarranque? Pero no legitimemos el contenido es venganza, no podemos racionalizar. Si lo racionalizamos caemos en la misma. Después hay límites, bueno, qué sé yo, un tipo le agarra un cáncer de repente y si no lo trato, si lo tengo en determinadas condiciones, le hago bajar la defensa y se va a morir más rápido, eso es otra cosa, ¿no? Pero es un principio humanitario, digamos, ¿no? No convertir una pena privativa de libertad en una pena de muerte, en fin. No, esas cosas sí. Pero fuera de eso, bueno, por razones humanitarias, prescindir de pena en los casos de pena natural, ¿no? El tipo fue a poner una bomba, le reventó la bomba, le borró los 2 brazos, las 2 piernas, ¿para qué le voy a poner una pena? Ya. ¿Qué sé yo? En fin, ese tipo de eso sí, pero bueno, no puedo decir, voy a limitar por razones de contenido, no, guarda que el contenido es venganza. No, llamemos engaño. Muy rara vez tiene algún contenido de carácter de coerción directa, puede ser, contenido administrativista, digamos, pero son casos muy especiales, ya directamente, ¿no? Que uno vea a alguien, un violador serial, qué sé yo, pero se da uno cada tanto, ¿no? Violadores seriales yo en mi vida creo que vi uno solo, ¿no? Y homicida serial nunca me atravesé con ninguno realmente, ¿no? 35 años de juez nunca vi uno, ¿no? Qué sé yo, habrá, ¿no? No digo que no hay, la literatura registra, pero son casos muy excepcionales, ¿no? Y sí, puede ser, en un caso de eso puede ejercer una función, podría decirse que sí, tiene una función positiva de coerción directa, ¿no? Sé que lo suelto y va a seguir, pero hasta cierto punto, porque si le metí 30 años, biológicamente no está en condiciones de seguir violando a nadie después de 30 años, me parece, Sí, recientemente realizamos una entrevista con alumnos de esta facultad
preguntándoles si conocían las condiciones materiales en las que se encontraba la gente detenida, particularmente en esta facultad, porque aquí salen los defensores, los jueces, y lo cierto es que la mayoría de los estudiantes no la conocía y los pocos que la conocían no la conocían por la facultad. Entonces mi pregunta es, la conocían por los medios de comunicación, obviamente. Mi pregunta es a qué cree que se debe esto, digamos, entendiendo que de aquí sale la gente que luego se encarga de... Bueno, tampoco la conocen del todo los jueces, y a las pruebas me remito. Tratá de visitarla, no una cárcel, no una prisión. Tratá de visitar la unidad de detención que hay debajo del Palacio de la Corte Suprema, donde no van culpables, ojo, o sí, no se sabe, donde puede ir cualquiera de nosotros, donde puede ir cualquiera de ustedes abogado porque se calentó con el juez, le dijo algo y el juez lo mandó abajo detenido. Son terribles. Es terrible. Es terrible, me encerré en una celda, una claustrofobia, ¿no? Yo no soy un claustrofóbico, pero qué sé yo, el ascensor creo que es más grande. Bueno, qué sé yo, eso... ¿Por qué? Y bueno, nadie quiere ver. No es que no... Por otra parte, yo soy personalmente enemigo de la visita a la cárcel por los estudiantes que los llevamos a ver el zoológico, ¿eh? No, guarda, eso no me gusta. La exotización del preso Claro. contribuye a la generación de estereotipos. Claro. A ver el zoológico no me hace gracia. Quizá habría otra forma de vincularlo, pero esa que era la tradicional nunca me ha gustado. ¿Y cree que hay alguna forma que la facultad dé cuenta, digamos? Un adecuado acuerdo con la Defensoría Pública podría ser que... Es decir, habría que pensarlo un poco, pero la Defensoría Pública y los defensores oficiales son buenos. Es un servicio que funciona bien. No, desde el punto de vista técnico, diría que muchas veces funciona mejor que los defensores privados, de confianza. Pero tiene un defecto, que debido al volumen de trabajo hay una función que no puede cumplir, que es la función que tiene el abogado, que es como la del médico, ¿eh? Uno ejerce la profesión, se da cuenta, y que ir a ver al preso y decirme, quédese tranquilo, lo que le ofrecieron, que usted va a dar unos mangos para que lo van a hacer salir antes porque van a coimear al juez, falso, que tranquilícese, calmar a la familia, decirle cómo está el expediente, etcétera. Todo eso que es una función como la del médico. El médico va de visita, el enfermo sigue igual, dice, bueno, está bien, se calma. El abogado es lo mismo, pero esa función, claro, los defensores oficiales no la pueden cumplir. No estaría mal que esa función en parte se delegase en estudiantes. Estudiantes que se inclinen por la especialidad, ¿no? Por supuesto, no quien vaya a hacer derecho comercial o derecho administrativo, que no le interesa. Pero eso es una forma, habría que pensarlo. Hay, no sé, la última pregunta vamos a hacer. En realidad lo que veíamos nosotros, que en la tradición democrática teníamos, donde nadie iba a visitar las cárceles, no había un organismo de control, podríamos llamarlo nacionales. Y luego hay un periodo en los últimos años donde estos organismos de control se reproducen, pero también a la vez se reproducen informes constantes de las condiciones de detención, ¿no? Pareciera que existe como una fragmentación, una reproducción constante, los informes que dicen que mal están las cárceles, y por otro lado, digamos, estos organismos de contralor, pero lo cierto es que el derecho penal no puede salir del tiempo lineal, es decir, la medida siempre es un tiempo de privación de libertad. Es decir, ¿qué podemos hacer desde el saber penal para evitar este fraccionamiento? O si vamos a seguir entre estas dos vías. No sé lo que podemos hacer. En principio empecemos a trabajar formas razonables
de contención de poder punitivo a través de la teoría de la pena. Lo que estaba diciendo hace un momento, lo de la pena natural, nuestro derecho positivo no lo registra. Nuestro derecho positivo no registra tampoco la insignificancia. Es una construcción doctrinaria y jurisprudencial que muchos todavía se niegan. Lo que marco referido a la doble punición, no he visto ningún fallo muy serio basado en eso. Hemos traído toda una doctrina penal alemana, italiana, de preguerra, cuando Alemania e Italia no conocían el control de constitucionalidad. Y entonces tenemos un vasallaje absoluto respecto de la ley infraconstitucional. Entonces, cuando nos aparece una pena concretamente desproporcionada, con la magnitud del injusto, con la magnitud del reproche, aplicamos el mínimo, y hasta algunos dicen aconsejo el indulto. Pero estúpido, usted juez que va a aconsejar el indulto. El indulto es una facultad del Ejecutivo que lo hace si quiere, es un acto político, puro, discrecional. Bueno, si hay un mínimo en la escala penal que conforme a principios constitucionales resulta inconstitucional en el caso concreto, bueno, baje y imponga una pena por debajo del mínimo. Nadie se anima a hacerlo. Todos tienen miedo que le pidan el juicio político. Bueno, hay por andar. Entendamos e interpretemos el derecho de ejecución penal como un ordenamiento dirigido a bajar los niveles de vulnerabilidad de la persona. Si llegamos a la conclusión de que sacando ese grupo de psicópatas, el que está preso no está preso por lo que hizo, sino porque lo hace mal, bueno, por bruto está preso. Sí, porque, qué sé yo, uno, ahora que veo expedientes en cantidades y me pasan muy rápido y me lo van relatando, y, bueno, la función es controlar si se le pasó algo en el filtro, ya cuando pasó 2 o 3 instancias, cada vez me convenzo más de que tenemos los idiotas más grandes presos, son tontos. A veces da que pensar si no tenía razón el viejo Freud que buscan la pena, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de empezar a trabajar esas categorías mínimamente. Después pensemos en otra cosa, pero mínimamente pensemos en eso, pensemos en cómo funciona realmente el principio de humanidad, cómo funciona el principio de proporcionalidad, qué pasa con el principio de proporcionalidad cuando nos indica que está desproporcionada la pena. Agarremos a los tribunales de casación y a los superiores tribunales de provincia y digámosle que tienen que revisar la pena, que no me pueden decir que son cuestiones de hecho y prueba y que no la revisan, que la arbitrariedad se puede dar en la pena y que me tienen que razonar la pena y empecemos a anularle la sentencia que no sé por qué le ponen 15, 14, 11 o 18. Fúndemela. Y entonces empezaremos a hacer doctrina sobre la pena. Pero si el propio Poder Judicial dice no necesito doctrina sobre la pena porque pongo 11 o 18 porque se me da la gana, y sí, efectivamente, termina un juicio oral y yo lo he visto, lo he vivido. No, me parece que acá hay que poner 10. No, doctor, ¿qué le va a poner 10? Póngale 16. Bueno, transamos en 12. 13. Bueno. ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la discusión que se hace después de un juicio oral. No estoy inventando, Bueno, exijamos mínimamente, bueno, señor, usted le va a poner 18, está bien, diga por qué. ¿Por qué? Porque la motivación es repudiable, porque tal cosa, por tal otra, ¿no? Está bien, pero dígamelo, analícelo.
Se queda pensando si en realidad el Poder Judicial tiene su propia técnica o no, ¿no? Si es meramente arbitrario o... No, pero la culpa la tenemos los doctrinarios, que tampoco le damos los elementos. ¿Pero puede tomar el Poder Judicial esos elementos? Yo creo que sí, por lo menos alguien lo va a tomar. El Poder Judicial, bueno, qué sé yo, el Poder Judicial es, bueno, 4.000 jueces, no sé lo que puedan hacer. Pero bueno, 100 lo harán. Claro. Pero si doctrinariamente nosotros nos dedicamos a seguir haciendo teoría del delito y después el 40-41 le dedicamos 3 páginas o no le dedicamos nada. Los últimos trabajos de derecho penal de dogmática alemana no tratan la pena, no hacen dogmática de la pena. No hacen, se terminan en la teoría del delito, terminan en los concursos. Llegué al concurso, ahora voy a buscar la pena, no está. Ah, no, eso es el Strafzumessungsrecht. Lo tiraron afuera el derecho penal. Han inventado un derecho de cuantificación penal. Y se lo tiran al derecho de cuantificación penal, es un Strafzumessungsrecht, no tiene nada que ver con... Y entonces nos dedicamos a... No quiero decir algo que académicamente queda mal. Pero a la autosatisfacción de la teoría del delito. La gente cree que nosotros estamos pensando en la pena. No. Es gran ausente la pena. Es gran ausente, cada vez más ausente. ¿Y por qué? Porque no la podemos racionalizar. Y por otra, es el hecho político. Es un hecho político por excelencia. Sí, los únicos que dijeron la verdad fueron los nazis. Es venganza. Y sí, claro, porque ellos no tienen ningún problema. La verdad la tenía Nietzsche. No podemos salir de la venganza. Y la verdad la tenía Nietzsche, claro. Sí. La venganza es venganza contra el tiempo. Die Rache gegen die Zeit. Sí, es así. El problema está en la venganza. Bueno, pero eso no lo vamos a cambiar. Entonces, cuando dejemos de intentar racionalizar lo que no es racionalizable, e intentemos racionalizar lo que sí es racionalizable, que es la contención. Hagamos un derecho que sea racional en cuanto a plantearse la contención. Si la contención es lo que nos va a evitar la masacre y el genocidio, bueno, racionalicemos la contención, el derecho de contención. No el contenido de la pena. El contenido de la pena no lo vamos a poder racionalizar nunca.